Bienvenida al podcast de Project Martina, el podcast de las emprendedoras libres. Soy Asun y cada semana voy a estar contigo para compartir las mejores herramientas de marketing digital, motivación y organización para ayudarte a crear tu proyecto online y para motivarte y acompañarte durante todo el proceso. En Project Martina nuestra misión es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Nunca has visto nada igual. Te esperamos cada semana en nuestro podcast para mujeres emprendedoras. Buenas tardes a todas y bienvenidas. Aquí estamos una semana más. Estoy feliz de poder traer hoy a la emprendedora que os voy a presentar por varias razones. La primera razón, como siempre digo, ella es antigua alumna mía, lleva varios años trabajando conmigo, pertenece también además al Mastermind de Project Martina, por lo que he creado con ella una relación no solamente de trabajo profesional, sino también pues de mucho cariño, porque ya lo verás, es una persona que no solamente es una excelente profesional, sino que es además una excelente persona. Entonces, esa es la primera razón. Estoy feliz de poder presentártela y también estoy muy contenta de poder traer a alguien aquí a este espacio que pueda hablar de lo que muchas veces a las mujeres emprendedoras nos pasa, y es esos frenos, esos miedos, esas cosas que van más allá cuando estamos creando nuestro proyecto o incluso cuando ya lo hemos lanzado y que va más allá de pues ponerte a implementar, ponerte a crear, ponerte a lanzar o crear una estrategia de marketing. Y son esos miedos, esos frenos y pues bueno, esas barreras más internas, más a nivel mental. Así que no digo nada más porque ya os lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Os presento a Sira. Sira es coach, es pedagoga, ¿qué más puedo decir aquí? Es una experta, lleva más de 15 años como coach vocacional y profesional, experta en acompañar específicamente a mujeres. Ella trabaja con diferentes tipos de personas, de perfiles, pero específicamente para mujeres profesionales, mujeres emprendedoras, para apoyarles y ayudarles pues a sacar esa parte vocacional. Así que bienvenida, Sira, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Lo primero es darte muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en tu comunidad, con tu gente. Me considero parte de tu comunidad. Amo a esta comunidad y a las personas que la formamos, así que es un placer y un honor estar aquí contigo y charlar un ratito contigo. Así que muchísimas gracias, Asun. Pues empezamos tal cual, tú ya sabes que yo soy muy directa y tú también. Dinos, mira, ¿qué tipo de creencias limitantes son las que muchas mujeres a la hora de emprender? Sé que trabajas también con profesionales y si hay alguien aquí que es profesional y que todavía no ha emprendido, no lo tiene presente, pero puede quizá que le resuene, pero sobre todo nos vamos a centrar en las emprendedoras, bien que estás pensando en emprender, que has emprendido o que llevas un tiempo emprendiendo, ¿vale? Cuéntanos, ¿cuáles son esas creencias limitantes por las que no dan el paso, que no van al siguiente nivel? ¿Y qué nos puedes decir sobre ello? Para mí, lo más importante es entender que hablamos de creencias limitantes, pero antes esas creencias limitantes nos han permitido hacer cosas. Es decir, nosotros necesitamos creer cosas como para leer el mundo, entender el mundo y nuestro cerebro que pueda seguir creciendo y que la especie se pueda ir reproduciendo, evolucionando. Entonces, las creencias, a pesar de que hoy vamos a hablar de las creencias limitantes, antes de ser creencias limitantes, nos han permitido hacer cosas y por eso las tenemos, porque nos han sido útiles de alguna manera. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, para mí es importante entender que hay veces esas creencias que en algún momento nos han ayudado, la situación o el contexto no nos acompaña y entonces se crean, se convierten en bloqueantes o en limitantes y son las que nos frenan. En este contexto, yo siempre defiendo como que hay dos tipos de estas creencias limitantes. Las primeras son las que hacen referencia a nosotras, ¿no? Te pongo ejemplos. Yo puedo sola, ¿no? O sea, cuando yo era pequeña, yo poder sola era como, me ha permitido superarme, me ha permitido emprender. Pero llega un momento en el que no soy capaz de delegar. Entonces ahí, eso que podía haber sido tan promovedor y te ha dado tanta fuerza, luego te frena por otro lado, ¿no? Relacionadas con una misma, pues yo puedo sola, pero también cosas como no puedo emprender, no soy suficiente, o esto no es para mí, o no me lo merezco, o quizás no soy tan buena, ¿no? Como estas, o ya no es momento, ¿no? Para mí esto ya se ha pasado, se me ha pasado el arroz, esto que nos dicen tantas veces, ¿no? Pero están relacionadas con conceptos que tú tienes de ti misma o posibilidades que hay en ti. Y hay otras que están más relacionadas con el contexto.
yo qué sé, te hablo de las mías también, ¿eh? O sea, porque yo hablo de lo que conozco, que son de lo que tienen mis clientas, de lo que me pasa a mí, que es lo habitual, ¿no? Ujú. Vender es estafar, ¿sí? Esto no es bueno. O temas de dinero. Bueno, yo me conformo con esto. Esto nos han educado mucho, ¿no? Ahí de no pedir demasiado, no querer más, es como ser, ¿no? No ser ambiciosa, porque está mal visto en una mujer que sea ambiciosa. Entonces, todas estas relacionadas más con el contexto y la posición que tú ocupas en este contexto también están muy marcadas, ¿no? Vivir del arte no es posible, no voy a poder vivir de lo que me gusta porque tengo que vivir de las cosas que me den dinero, de las que sean rentables o de las que estén bien posicionadas en el mercado. Todas esas cosas son relacionadas con tu posición en el contexto y que pueden estar limitándote en este momento. Pero ya digo que a veces son limitantes ahora, pero en otro momento te han servido para desarrollarte. Entonces, para mí estas serían como las dos tipos. ¿Cuándo es una excusa y cuándo es algo que realmente debemos de mirar y que nos debe ayudar un profesional, o que nos puede ayudar un profesional, una profesional como tú en este caso? O sea, hay una parte que yo siempre digo, vamos a ponerlo al contexto de emprender, ¿vale? Para poder emprender tienes que tener una idea, tienes que tener una estrategia de marketing y tienes que tener un acompañamiento para hacerlo. Muchas veces las emprendedoras ya tienen esto, tienen una muy buena idea, tienen una metodología, un acompañamiento, un tal, pero se quedan ahí, o se quedan a mitad, o han llegado a un punto y ya, ¡bumba!, van otra vez para abajo. ¿Cuándo es una excusa de, pues no estoy comprometida o tal? ¿Y cuándo es, no, no, es que aquí tienes algo que te está frenando y que no te estás dando cuenta? Para mí esto va de la mano, ¿sí? Mm, Y quiero decir, muchas veces nos ponemos excusas que son argumentos conscientes que justifican lo que está por debajo. Entonces, ujú, ¿cuándo para mí es una alarma? Cuando no es una única vez, sino que te ha pasado reiteradamente. He mm. probado de lanzar un proyecto y, ay, no sé, se me ha caído el ordenador, ¿no? Y la internet no me funciona y ahora ya no puedo hacerlo. Pero es que de aquí 2 semanas vuelvo a probar de lanzar el mismo o otro proyecto y entonces lo que me pasa es que me pongo enferma. O que parece que sean cosas contextuales o desde fuera, algunas serán contextuales, otras serán, hoy no me siento con ganas, no me siento con fuerza, qué difícil es esto, no. Pero cuando esto se repite una y otra vez y en formatos diferentes, con pequeñas cosas diferentes, ahí hay algo que hay que mirar y que no es una cosa solo circunstancial del momento del contexto, ¿no? Y siempre viene en formato de excusa. O sea, cuando hay algo que no acaba de salir, siempre tenemos esa tendencia. Y no es una cosa que hagamos voluntariamente, Ya, es una defensa que necesitamos claro. ponerle, ¿sí? Entonces, necesitamos decirnos, bueno, explicarnos por qué esto no me ha funcionado en este momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando se repiten 2, 3, 4, 5, 7, 50 veces, ahí es cuando yo recomiendo mirarlo. Y no tiene por qué ser difícil, y no tiene por qué ser a veces una gran cosa. Eh, pero acompañamiento, alguien que te pueda observar desde fuera, eso te puede ayudar a entender que igual esta excusa está asociada a algo que está igual más escondido y que se puede desbloquear. Y no Totalmente. quedarte... Te voy a Y hacer no dos. quedarte Bueno, ahora vamos a desarrollar. Perdóname, perdóname. no, y nos quedamos siempre, nos acabamos quedando con esa sensación de estancamiento, de bloqueo, y además que reinvierte en ti. Es que no soy capaz, es que fíjate que ahí ya hay una segunda capa de creencias hacia ti que todavía te imposibilitan más. O sea, Claro. cuando tú quieres sacar un proyecto pero no sale, lo importante es saberlo detectar al principio, porque igual con una intervención es suficiente y si no, se van poniendo como capas de luego culpabilidad, de qué pasa con esto, de me voy empezando a creer que no soy suficiente, que yo no puedo, que esto no está hecho para mí y ahí es cuando partimos todavía desde más abajo. Ujú, totalmente. Dime, bueno, ¿cómo afecta el día a día? Ahora lo vamos a ver, pero vamos a volver para atrás y háblanos de Marama Coaching, háblanos de todo lo que haces, de cómo acompañas a mujeres, de cómo ayudas en todos los niveles. Cuéntanos un poquito, Sira. Bueno, mi motivo de vida, yo siempre cuento lo mismo. Yo trabajé durante 17 años acompañando a las personas en su tramo final de vida. Es algo que yo amé hacer y que aprendí muchísimo. Pero ¿qué es lo que vi? Y por eso me dedico a lo que me dedico. ¿Qué es lo que vi?
que las personas que llegan al final de la vida habiendo hecho lo que quieren, habiéndose casado con la persona que amaban, habiendo trabajado de lo que querían trabajar, habiendo viajado si querían viajar, ese tramo final de vida es como suave. Es como, ya lo he hecho todo, estoy cansada, mi siguiente paso pues ya es dejar este plano. Entonces, es como algo como muy, bueno, muy natural. Las personas que esto no lo han hecho, ahí hay fricción. Porque yo quería ser enfermera y no pude ser enfermera, porque a mí no me dejaron casarme o porque a mí no me dejaron tener hijos, y entonces ahí hay como algo de frustración y al final es una vida un poco sin sentido, sin un para qué. He vivido la vida que me han decidido vivir, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, esta es la diferencia. Y para mí la vida tiene sentido en tanto, ¿no? Que el tránsito Claro. bueno, es sentido, es vivido, es con presencia, ¿no? Con disfrute, con presencia. Para mí, las 8 horas que le dedicamos a trabajar es un muy buen momento para dedicarlos a eso que tú quieres. No todo el Ujú. mundo tiene que tener la misma sensación en el trabajo, pero para mí es una muy buena oportunidad, si tú quieres tener una vida con sentido, que esas 8 horas diarias, que es un tercio de tu vida, que se dice pronto, o sea, si vas a vivir 80 años, estamos hablando de que veintitantos van a ser trabajando, pues qué guay que lo puedas hacer sintiendo que estás contribuyendo, que tiene un sentido tu vida, que vas a llegar al final satisfecha, con ganas de trabajo hecho, trabajo cumplido, he dejado la sociedad mejor que de lo que la he encontrado, ¿no? Para mí Ujú. todas estas cosas son lo que hacen que yo me dedique a lo que hago, que es acompañar a personas a que sientan, a que estén bien en su trabajo, a que disfruten de su trabajo, a que tenga un sentido y que sientan que contribuyen a través de su trabajo. Hay gente que lo llama con propósito, a mí me gusta decir que acompaña a mujeres a tener una vida profesional llena de sentido, de desarrollo, de crecimiento personal, de satisfacción. Ujú. Entonces, tengo como varias cosas cómo hacerlo, ¿no? Pero eso lo he aprendido de ti, Asun, y he aprendido que no hay café para todos, no todo el mundo necesita lo mismo y entonces, bueno, pues lo primero para mí es como que te conozca, que vea qué necesitas y de qué manera te puedo coger de la mano específicamente para acompañarte donde tengas que llegar, donde quieras llegar. Ujú. ¿Cómo es el día a día de una mujer, por ejemplo, que quiere emprender, que no se atreve a dar el paso porque o que está trabajando, por ejemplo, y no es porque no tenga una herramienta de marketing o una metodología, incluso un mentor, sino porque hay algo ahí que se queda, sabes, que es esa parte emocional, otra vez, que es donde tú tocas. ¿Cómo es su día a día y cómo sería ese tránsito, ¿no? De pasar de decir, identificar, coger ese valor, esa fuerza, esa energía y ya dar ese paso para emprender, estamos en este contexto de emprender, pero tú sé que ayudas a personas a cambiar a nivel laboral también. ¿Cómo le afecta su día a día para que podamos ponernos en situación? Mira, para mí lo interesante es entender que nuestro proceso profesional es un proceso, ¿sí? Entonces, todos los trabajos que tenemos o todas las etapas profesionales cumplen una función. Es decir, yo empecé trabajando con jóvenes y ¿qué me dio? Pues experiencia, darme cuenta de que me faltaba formación, bueno, como que todos son procesos, ¿no? Luego viene otro trabajo, aprendes otras cosas, te ofrecen. Para mí, lo que es interesante es darte cuenta cuando esa fase ya ha llegado a su fin. Y muchas veces no nos damos cuenta porque nos da miedo. Nos da miedo. Claro. Y sobre todo cuando llegamos a etapas pues, que tenemos 40, 45, 50, es cómo voy a dejar un trabajo que económicamente no está mal, que me da seguridad, que además me permite pues un poco pues combinármelo con la familia, que le he encontrado pues bueno, el día a día, pero que ya no vibra. O sea, que sientes que estás estancada, que a ti te Mm. gustaría hacer algo más, pero ya no, bueno, pero no sabes cómo dentro, no sabes, has intentado cosas y no te han funcionado. Entonces, esto devuelve una sensación como de estoy metida en una rueda de la rata, ¿no? Siempre lo mismo, todo muy automático. No siento ilusión por lo que hago a mi alrededor. Incluso puede llegar a sentirse a nivel físico, ¿no? Es como los domingos, otra vez tengo que ir a trabajar mañana, es como, qué duro, qué fuerte. Esta pesadez mm, significa que algo está pasando en esa evolución.
profesional. Ujú. No tiene que significar que tengas que cambiar, que mucha gente es como, "Ah, me da miedo, tengo que cambiar, ¿y dónde voy a ir ahora? No todo el mundo tiene que cambiar. El otro día una clienta me decía, sí, ya tengo, bueno, quiero ganar, o sea, quiero reclamar dinero que me toca, y entonces empezamos a investigar, me dijo, no, pero yo no quiero cambiar, que a mí mi rama me va súper bien, perfecto, o sea, no todo el mundo tiene que cambiar, ¿sí? Pero sí que tiene que cambiar algo dentro de tu trabajo o dentro de cómo vives tú el trabajo para que puedas pasar de fase, como si dijéramos, para que ese trabajo pueda seguir alimentando. Y es algo muy natural del ser humano. El ser humano se desarrolla y nuestra vida es desarrollo, crecimiento, evolución, porque la especie humana está pensada para que evolucione y para que Ujú. no nos podamos, para que como especie podamos seguir creciendo. Entonces es algo muy natural que muchas veces dentro de las empresas no se valora, no se tiene en cuenta y no se potencia. Y bueno, a veces, y también me ha pasado con alguna clienta, esta persona que ha empezado a notar pues esa incomodidad ha sido la que promueve una mirada al desarrollo profesional diferente dentro de la empresa. Entonces, hay personas que salen de la empresa, hay personas que emprenden y hay personas que viven diferente su trabajo o que encuentran maneras de estar de una forma diferente en su trabajo. Para Ujú. mí sería como explicado en este desarrollo, ¿no? O en esta necesidad de progresión que tenemos el ser humano. Háblanos de tu nuevo programa que estás a punto, bueno, acabas ya de lanzar, una nueva manera de trabajar contigo. Cuéntame para quién sería, cómo ayudas, cómo encajaría a la audiencia que te está escuchando como emprendedora. Cuéntame. Quiero decir que es un nuevo programa, pero que no es tan nuevo, porque lo he hecho como en varios formatos, ¿no? Lo teníamos primero pues de tú a tú, con una cosa más personalizada, luego lo hicimos como más bueno, le he ido dando como varias vueltas. Y Ujú. para mí es como mi joyita, porque me parece algo precioso. Y las personas que han pasado por él siempre me lo dicen, ¿no? Es como, wow, Sira, es como, qué punch, he visto cosas, tengo muchos resultados, entonces es como maravilloso. ¿De qué va el programa? Es un acompañamiento de 8 semanas en el que vamos a estudiar la carrera profesional que traes hecha, pero también con esa mirada de hacia dónde quieres dirigirla. Porque hay muchas personas, ¿no? Y mucha gente que emprende, que dice, vale, yo quiero emprender porque quiero ser empresaria, porque quiero ser emprendedora, porque tengo la fuerza, las ganas y la motivación. Pero, ¿qué es lo mío? ¿Hacia dónde? Exactamente qué puedo hacer. Y ahí es donde entra pues esa lectura de quién eres tú, de cuáles son tus talentos, de cuáles son tus fortalezas, cuáles son las creencias que te están frenando para poder salir hacia allá. Bueno, es como un acompañamiento de recoger todo lo que has sido, todo lo que esperas, deseas de tu carrera profesional y definir esa línea de acción, ¿no? Y para eso, pues trabajamos con muchas cosas, ¿no? Trabajamos con tu historia laboral, con tu historia profesional, trabajamos también con tus talentos, con las cosas que te apasionan y te gustan. Bueno, un poco como le vamos dando con aquello que esperas encontrarte en la vida, ¿no? Porque esto lo decía un profesor mío, nos marcamos las metas huyendo de lo que no queremos. Entonces, yo sé Sí. lo que no quiero, pero no tengo ni idea de lo que quiero, ¿no? Bueno, pues Ujú. un poco es para definir eso que sí que quieres. Porque cuando le das forma, lo pones, lo estructuras, sale. Ujú. Es, sale, no es magia, yo no hago nada. Es metodología, es un paso a paso y es claridad. Para mí creo que si lo pudiera mm, nombrar de alguna manera es claridad. Nuria, que es mi compañera, siempre dice, tienes que hablar de propósito, de impacto, de contribución al mundo. Vale, también se habla de esto, ¿sí? De qué quieres tú ofrecer al mundo, de qué manera te gustaría impactar en el mundo, qué quieres que recuerden de ti, porque esto también va a marcar ese ¿Hacia dónde en vas? qué. Totalmente. Ujú. De hecho, una de las cosas que yo valoro mucho antes de empezar a trabajar conmigo en Project Martina es ese propósito que hay detrás de la emprendedora, ese pequeño granito de arena en el mundo que quiere dejar y esto lo valoro mucho. Considera el trabajo sería previo a mí, es decir, muchas veces hay gente que viene a mí y me dice, quiero emprender, pero no sé cómo hacerlo, no sé si estoy preparada y estoy aterrorizada. Claro, si yo te entrego una estrategia de marketing, pues te vas a quedar ahí. Es el trabajo previo del poder y además también descubrir esos valores y descubrir pues
pues dónde puedes tú brillar y desde ahí pues ver qué es lo que has traído a nivel profesional, quizá que tienes que reforzar o mejorar para poder emprender o quizá pues bueno, hacer algo dentro de lo que ya se está haciendo. Uh-huh. Hay muchas personas, y es que nos pasa, ¿no? Sobre todo a las que somos multiapasionadas, todo nos gusta, todo es maravilloso, todo, hemos aprendido de todo, hemos hecho muchísimos cursos, vale, y todo esto ahora, ¿cómo lo organizo? ¿Qué sentido le doy? ¿Qué es algo que hable de mí, no? Bueno, pues también un poco para eso, ¿no? Para organizar todas esas cosas, para que te puedas ver tú con todos esos talentos y con todas esas virtudes y les puedas dar sentido, orden, dirección, ¿no? Un poco claridad, vuelvo a decir, claridad profesional. Totalmente. Os he dejado en el chat y lo pondremos también después. Bueno, tenéis en la página web de Siren Marama Coaching directamente donde podéis reservar una sesión con ella. Os he puesto el link directo de su agenda para que puedan hablar contigo directamente, una sesión gratuita de valoración, ver qué es lo que necesitan, en qué punto están y ya ves cómo les podéis o cómo les puedes dirigir dependiendo de la situación en la que estéis. Así que os lo he dejado ahí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar o preguntar a Sira, por favor, hacerlo también. Ahora te llevo al terreno de Project Martina, estás en el Mastermind. Sira ha hecho todos mis programas, yo creo que no sé cuántos años llevamos trabajando juntas, 3 o 4, no más. Desde el 2001, desde principios del 2001, porque mi hijo acababa de nacer, no... 2021. 2021, sí. ¿Tú qué? He quitado 20 años. 2021. A las dos. Desde el 2021, efectivamente, acababa de decir, sí, correcto. Háblame de por qué decidiste unirte al Mastermind, que es un acompañamiento quizá en un nivel superior, ya no solamente con la parte de la estrategia de marketing, un poco lo que hemos estado hablando de tu acompañamiento, que es más a nivel mental o más a nivel de propósito de dentro. Cuéntame qué es lo que te hizo buscar este acompañamiento y repetirlo y seguir aquí. Yo te voy a hablar de 2 momentos, si me permites. El primero es por qué te encontré, o sea, por qué te busqué o, bueno, yo creo que fue, un poco en las casualidades, ¿no? Es como, para mí las cosas no son casuales y en un momento determinado en el que yo me hice una pregunta interna, me apareciste tú. Y entonces pensé, la persona que me puede ayudar, porque yo tenía muy claro o sea, en qué era buena, cómo estaba organizando las cosas, qué podía aportar al mundo, pero a mí me falta mucho temas de orden, ¿no? De primero aquí, después allá, ¿no? Y no tenía ni idea, pero ni idea. O sea, yo siempre digo, no, siempre decía, bueno, tú tienes un proyecto que es bueno, que es potente, que tiene sentido, que va a transformar vidas, ya está, ya está, se va a vender solo. Y no es real, porque ahí afuera hay mucha competencia, ahí afuera hay, bueno, mucho ruido también, como muchas cosas que se repiten. Entonces, seleccionar lo que es para ti, de qué manera quiero yo comunicarme, cómo hacerlo ordenado. Yo sí algo he sacado de tu acompañamiento y de esta primera vez, pero también de la segunda, es pues una constancia, un orden, un saber qué hacer en cada momento, pues unas cosas organizadas, ¿no? Primero esto, después lo otro. Y esto a mí me da mucha claridad, mucha sensación de estar pisando terreno firme, me da seguridad. Y yo creo que esto son cosas imprescindibles cuando quieres emprender o cuando emprendes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo encontré al principio y que además me quedé por o sea, para mí no es lo que te decía, no hay café para todos. Yo esto lo he aprendido mucho de ti, ¿no? No a todo el mundo necesita lo mismo en el mismo momento. Y yo me siento muy acompañada, muy cogida de la mano, muy esto es lo que toca, ahora va esto, ahora va lo otro, ¿no? En todo el proceso. Y yo me quedo infinitamente. Y también te digo, es lo que yo he aprendido, porque me parece que es lo que le da valor. Y a diferencia de lo que hay allá afuera, creo que esto es lo que la sociedad, o sea, no solo lo que yo necesito, sino creo que es lo que necesitamos, ¿no? Como igual más humanidad, más conexión, ahora todo lo ChatGPT, ¿no? Me llegan notificaciones increíbles por todos los canales de crea tu curso con ChatGPT, te doy las herramientas. Digo, bueno, esto está muy bien, pero si lo hace ChatGPT, ¿para qué me necesitan a mí? Podría hacerlo yo o... Sí, cualquier persona, John Doe, ¿no? Lo podría hacer. Y para mí lo que tiene sentido es que sea yo la que lo ofrezco, quien te acompañe. Y eso es lo que valoro de ti también, que eres tú.
eres tú con tus conocimientos, con tu humanidad, con tu estilo, ¿no? Con todo, con todo. Entonces, bueno, esto es lo que me hace que yo me quede año tras año. Y esto tengo que decir que lo mismo que ha dicho Sira sobre Project Martina, sobre el trabajo conmigo, es lo que ella hace en sus metodologías y en sus programas. Por eso le he dicho, puede ayudar a profesionales, a empresas, pero le he dicho, vamos a centrarnos en mi audiencia que necesita este apoyo, esta humanidad, porque veo a veces emprendedoras tan buenas, con ideas tan bonitas, con un Ferrari en la puerta, pero que es como, hay algo de dentro que hay que desbloquear y que lo tiene que trabajar pues un profesional. Yo te puedo dar herramientas de marketing, acompañamiento, motivación, orden, enfoque, pero cuando pues ya estás trabajada y ya estás lista para que yo te empuje. Y muchas veces, y es una pena privar al mundo efectivamente, y es una pena la cantidad de cosas que hay ahí fuera de automático, de te meto en un grupo todos a la vez, y tanto de temas de marketing como temas tuyos, que se puede trabajar en grupo, yo trabajo en grupo, pero con ese otro acompañamiento y con esa otra humanidad también y esa otra mirada también, dependiendo de la persona en la que esté. Así que puedo decir lo mismo de tus programas y de tu ayuda. Así que si estás escuchando y estás en ese bloque, por favor, habla con Sira y luego cuando termines con Sira, si no estás conmigo, vienes a mí y ya lanzamos y seguimos. Sira, Pero, dime. perdona, Asun, pero es que la diferencia es muy grande. O sea, cuando tú has limpiado todas esas creencias, todos esos bloqueos, es fácil. Es fácil. O sea, luego es como, ¿cómo no podía hacerlo? Y a veces es tan sutil que, pues, algo que tu padre repetía en casa y que, bueno, tú has mamado y que le servía a él y era muy útil en el contexto familiar, pero que ahora te está bloqueando y que no te permite, no sé, sacar tu proyecto o vender tu producto, ¿sí? O dedicarte a lo que quieres. Entonces, para mí es como, bueno, a veces solo es muy fácil. Lo dice el refranero popular, ¿eh? Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno, pero qué difícil es ver la viga en el propio, ¿no? Bueno, pues no, claro, es Claro, es que súper por eso difícil. efectivamente se necesita ayuda, pero también seleccionar bien la ayuda, como estamos hablando. No, no, totalmente. Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si algo que nos quieras decir. Danos una herramienta lo primero que podrían empezar. Lo primero, hablar contigo si están en ese momento de bloqueo y decir, mira, lo tengo todo, pero hay un miedo que va más allá, ¿no? Que también una lo nota. Bien, lo has dicho muy bien. Cuando siempre hay, pues hoy me pasa esto, mañana esto y pasado esto y al otro lo esto y me pasó ya hace 5 años y me pasa además en otros niveles de la vida, ¿vale? Pero danos una herramienta de algo de decir, vale, cuando tengo esto, ¿qué puedo hacer? Primero hablar contigo y después, cuéntanos. Yo te diría que incluso lo pueden hacer al revés. Primero poner en práctica esta herramienta y luego venir a hablar conmigo. No hay ningún problema. Pero para mí lo primero es identificar. O sea, lo primero es hablarse con honestidad, sería. ¿Sí? Es como, ok, tengo este bloqueo y lo he detectado aquí y lo he detectado allá y lo he vuelto a detectar allí. Porque este es el primer paso que solo puedes hacer tú. Es decir, porque si no haces ese paso no vas a venir a pedir ayuda. Claro. Entonces, hay muchas veces que somos nosotros nuestro propio antifaz. Y Totalmente. con esas excusas de, bueno, mañana lo vuelvo a probar, bueno, es que esto no es para mí, es que, bueno, hoy estoy cansada, no, vamos tapando y vamos cargando la mochila de esas creencias o de esa autopercepción que te impide seguir progresando. Entonces, para mí lo primero sería como ser honesto contigo mismo y mirar esas cosas y esos patrones que se van repitiendo. Y luego identificar eso. O sea, el siguiente paso sería identificar cuál es esa concreta que te está fastidiando, ¿no? Que te está fastidiando. Esto no es tan sencillo, pero he creado un recurso gratuito para identificar, para que tú puedas identificar cuál es esa creencia. Que a veces identificar la concreta es muy difícil, pero puedes irte acercando, ¿no? Y entonces ese proceso de irte identificando. Yo paso, o sea, no sé si tienes el link para el... Sí, lo tengo aquí. De hecho, te iba a decir ponlo luego en el chat, pero lo voy a poner porque lo tengo aquí. Claro que sí que lo hemos estado trabajando, que esta además es una herramienta súper buena. Háblanos un poco de la herramienta, ¿qué es lo que van a encontrar ahí? Pues o sea, vas a encontrar 3 pasos para trabajar con esa creencia, ¿sí? La primera es identificar
¿Cuál es esa creencia? ¿Qué te ha traído de bueno? ¿Para qué es? ¿No? Como identificarla a nivel cognitivo. La segunda es ver que eso ya no te funciona y de qué manera puedes sustituirla. Yo no puedo eliminar una creencia y decir, a partir de ahora ya no funciona, ya no la quiero conmigo. Nuestro cerebro no está capacitado para hacer eso todavía, ¿sí? Todavía, igual con la evolución lo hará, ¿eh? Pero, y el siguiente paso es entender o decidir por qué creencia quieres sustituir esa que, si hasta ahora esta creencia ahora te está limitando, ¿qué creencia puede ser que te ayude a seguir avanzando? Hay como unas indicaciones para hacer esto, porque no es tan sencillo, ¿no? Es como a partir de ahora, una nueva persona, ya no creo, tampoco es tan fácil, lo encuentras en el mini curso, cómo hacerlo. Y después es trabajar con ello y llevarlo a un nivel más profundo, a un nivel inconsciente, porque las creencias no operan en tu neocórtex, que sería como la parte externa del cerebro, sino que operan desde el interior, desde un espacio más instintivo, emocional, corporal, que está ubicado en otro sitio, ¿no? Entonces, necesitamos que tu cerebro esté en un estado como de medio ensoñación, como si dijéramos, para que esa creencia pueda cambiarse de verdad. Y lo que encuentran es un acompañamiento para que puedan hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, es como un proceso en 3 etapas para empezar a cambiar esa creencia o esas 2 creencias que te están bloqueando, que te están limitando. Muy bien, perfecto. Pues ahí os lo he dejado en el chat. Cualquier pregunta, por supuesto, a Sira también. Y nada más, Sira, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, hablar contigo. Es un placer. Yo espero que se haya entendido que, bueno, súper abierta a que si alguien quiere preguntarme, decirme cosas, es como sin ningún tipo de compromiso. Creo que es guay para mí. Yo me nutro de esto, de escucharos, de acompañaros y será un placer. Un placer también estar aquí contigo, Asun. Como siempre, pues nada, tú y yo nos seguimos viendo, gracias por estar y seguimos, tú y yo seguimos trabajando, que esto que acabamos de hablar antes, y seguimos tú y yo. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo a todas, gracias. Hasta pronto. Muy bien, chicas, pues nada más, ya lo habéis escuchado, súper importante cuando estás en un momento, en un espacio que ves que no puedes avanzar, que ves que hay algo más que te está bloqueando, pues ahí te he dejado con todo mi cariño, además, y ya te digo, con toda mi recomendación, el poder trabajar con Sira. Y si en tu caso, pues ya has pasado ese momento y estás buscando ayuda para crear, ahora sí, tu proyecto, para llevarlo al siguiente nivel, pues ya sabes dónde estoy también. Nada más, gracias por estar, nos escuchamos por aquí, nos vemos por aquí en los próximos Facebook Live, en los próximos podcasts de Project Martina. Un abrazo de corazón y gracias por venir. Hasta pronto. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo este ratito. Espero que te haya gustado el episodio y lo más importante, espero haberte motivado y haberte inspirado para dar ese paso, para crear tu proyecto de libertad o para mejorar el proyecto que ya tienes. Si quieres más episodios como este, suscríbete para no perdértelos. Cada semana publicamos un nuevo episodio y si quieres más contenido, si quieres saber más sobre mí o sobre Project Martina, te esperamos en projectmartina.com. También, como sabes, es muy importante, si este episodio te ha gustado, que nos dejes tu comentario y que puedas ponernos tu calificación. Muchas gracias y hasta pronto.